6 de la tarde ya con 2 minutos regresamos a Frecuencia Pública. En realidad nunca nos fuimos, pero vamos con nuestra segunda conversación. Este lunes, la Cámara Chilena de la Construcción, Feedback y Pacto Social dieron a conocer los resultados de la primera encuesta nacional Radiografía de la Colaboración Social en Chile, que investiga y plasma la percepción de las y los chilenos sobre la cooperación y cuánto, como sinónimo de colaboración, por supuesto, y cuánto están dispuestos a trabajar en conjunto con otras personas para realizar una obra o alcanzar un objetivo. Bueno, así estuvieron presentes en el estudio temas como el bienestar, el estado de ánimo, satisfacción con la vida y la disposición o indiferencia a colaborar. ¿Y qué mostró la encuesta? Adivinen. 1 de cada 4 encuestados cree que la característica más importante para enfrentar los desafíos del país es la colaboración. Sin embargo, solo un 24% del total de las personas que fueron consultadas opina que los demás colaboran solo si los une un problema en común. La encuesta arroja además que un 44% considera que las personas prefieren reclamar contra los responsables y un 29% se declara indiferente a los problemas comunes. Y sobre la disposición a colaborar en distintos contextos sociales, la encuesta develó que más de la mitad de los participantes considera que existe una nula o escasa disposición a solucionar un problema común que afecta al barrio, por ejemplo, donde viven. Y un 38% señala que la postura que adopten depende de lo que hagan los otros. Dando. Y un 5% considera que tiene una disposición incondicional, que por lo general está asociada al mundo familiar. Y vamos a conversar al respecto con la socióloga, subdirectora del programa de Bachillerato en Ciencias y Humanidades de la USACH, doctora Eugenia dos Santos. ¿Cómo estás, Eugenia? Qué gusto tenerte aquí. Doctora Eugenia, perdón. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un tema del que te habían entrevistado, y nosotros también queremos sacar aquí algunas luces que tú diste. Me gusta eso de la palabra de la lucidez, que es sacar a la luz, porque tú hablabas de ciertos aspectos que ya quiero ir a ahondar, te voy a citar de hecho, pero a propósito de esta encuesta que revela por primera vez cómo la sociedad chilena percibe esta colaboración, la resolución de conflictos, y ya lo decíamos, la disposición a enfrentar desafíos en diferentes escenarios sociales. Para ti, también como socióloga, ¿qué dice la academia? ¿Qué entendemos y permite la colaboración para el tejido social? Mire, yo hace más o menos unos 3 años estoy bastante involucrada en investigaciones sobre cohesión social. Inclusive, durante la pandemia, realicé un estudio en el programa Bachillerato sobre la cohesión, el conocimiento que tenían los estudiantes de las instituciones que podrían ayudarlos en el sentido de pensar que tenemos grandes desafios, ¿no? Y esos desafíos muchas veces ellos solamente pueden fortalecer con colaborar desde perspectivas inclusive más cercanas. Y por ese motivo yo analicé esa encuesta, ¿no? Sí. Analicé esa encuesta pensando en Chile como un modelo neoliberal, un modelo en el cual nosotros estamos inseridos con el propósito de defendernos, ¿no? Y ese defendernos, yo creo que desde la academia, como investigadores, nosotros tenemos que pensarlo. Pensarlo que lo que arroja esa encuesta es que las personas están dispuestas a ayudar al otro solo si es de su familia. O sea, si yo te ayudo, yo tengo un beneficio. Exacto, hay un interés de por medio. Exacto. Por otro lado, si yo tengo que ayudar a alguien de mi trabajo, esse porcentaje diminui. E quando eu hablo de ajudar alguém em meu barrio ou a meu próprio barrio, diminui aún mais. Então, se penso que o próprio modelo econômico nos ha transformado em seres humanos que pensamos desde a perspectiva do modelo. Esse modelo em que esse individualismo nos proporciona uma certa proteção. A proteção nossa. Então, se é aí onde eu creio que, como investigadores, como acadêmicos, nós temos que mirar, porque os desafios de minha geração foram alguns. Os desafios que vêm são muito complexos: câmbio climático, calentamento global, temáticas ambientais, enfoque de gêneros, e criar uma democracia participativa, modelos mais diversos. Nós temos que vernos, temos que mirarnos. Y en esta perspectiva, obviamente, el estudio, en el momento que está Chile, muestra incertidumbre, muestra desconfianza.
Exato, muestra desconfiança. E, óbvio, estamos em um processo de desconfiança em Chile, que vem desde o ano 2019, com o estallido social, os dois processos el proceso constituinte. ¿Tú crees que de verdad viene de ahí o ahí se hace evidente? Yo creo que se hace evidente en el sentido de que durante ese periodo de desarrollo del modelo, todos tenían Chile en las portadas de los diarios como un país ejemplo del modelo neoliberal, y el estallido social viene a destapar una olla y decir, mire, acá nosotros queremos dignidad, acá no tenemos la calidad de vida que necesitamos, y acá unos tienen mucho, otros no tienen nada, y en ese sentido creo que ese destape, que yo llamo destape entre comillas, es la demostración real que hay un problema con el modelo y que ese ser humano, ¿no?, que está se constituyendo ahí desde una visión económica, es un ser humano que tiene que pensar en protegerse, y el tema de la colaboración no está. Y volviendo al trabajo que hice sobre la cohesión social, sí, en el programa Bachillerato, resultó que los estudiantes no confiaban, ¿no? No confiaban en las instituciones que les podrían ayudar. Porque no sé si tú te acuerdas, pero la universidad desprendió muchos computadores, la temática de internet, para que nosotros pudiéramos hacer las clases online. Y no existía un reconocimiento quizás de ese movimiento en búsqueda de que aquí pudiéramos funcionar, y funcionamos, bien o mal, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que hay un desconocimiento porque las personas se sienten solas. Ahí quiero detenerme porque yo creo que de forma intuitiva o con estos datos duros que permite esta radiografía en torno a la colaboración social en nuestro país, y que ya vamos a seguir ahondando en los resultados, pero más allá del dato duro, yo creo que todos tenemos más o menos claro el diagnóstico. Todos percibimos que a partir también de esta incertidumbre desconfiamos del otro. Está el tema de la inseguridad, que también está muy puesta en la palestra desde la política, con réditos electorales, con búsqueda de, no digo que no exista, y con un tratamiento también muy irresponsable de algunos medios. Entonces yo creo que también la gente ya sabe más o menos lo que les duele. Y quiero ir a ese dolor individual, que no es tal en el sentido de individual, sino que es colectivo. Entonces, por eso vuelvo a la pregunta inicial de cómo la colaboración, y voy a hacer incluso para la gente que no le importan los aspectos éticos y valóricos, incluso utilitarios, cómo la colaboración finalmente nos permite la sobrevivencia también. O sea, hay mucha gente que sufre con esta sensación de separatividad, ¿no? Y este desamparo existencial del cual habla la filósofa también de nuestra casa de estudio, Diana Uren, que por eso apuesta por una política del amparo en su libro Animal Ancestral. Como también los mismos pueblos originarios, otras culturas, qué sé yo, nos vienen a mostrar que si no colaboramos no sobrevivimos, y no solamente en medio climático, o más bien el ambiente, el cambio climático, eso quería decir. Todo. Mucha gente se queja a propósito, no, es que nacemos y nos morimos solos. No es tan real eso. No, es un dolor, pero no es así. Hablemos un poco de eso, también para la cohesión social. Sí, por supuesto. Mire, hay un dato nessa encuesta que yo creo que es muy importante que tú tocaste, que es el estado de ánimo, ¿no? Sí. 44% dice que está muy satisfecho, 14% está satisfecho, pouco satisfecho 24%, e um total mais ou menos satisfecho. Então, eu creio que esse dolor que nós sobrevivimos, ou para sobreviver necessitamos essa colaboração, e óbvio, os desafios que temos que enfrentar, e essa política de amparo, a qual Diana Orenque plantea, é um futuro que nós temos que mirar. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a salvar el planeta solos. Nosotros no vamos a solucionar el dolor solos. Exacto. Entonces nosotros tenemos que unirnos, pero para esa unión, ese fortalecimiento, esa colaboración, de la posibilidad que lleguemos a solucionar los problemas que vienen, ¿no? Esos desafíos. Pero
la incertidumbre, la poca confianza en el otro también nos lleva a retenernos. Es un círculo vicioso. Es un círculo. Entonces, en el fondo, tú no tienes confianza, porque también acá, Sí. confianza en las instituciones. Tú no tienes confianza en los políticos, no tienes confianza en el vecino. Entonces, obviamente, ¿cómo va a producir esta colaboración si no hay esa confianza? Y además, hay una desconfianza generalizada. Y por otro lado, las redes sociales, la prensa, cría quizás muchas veces una psicose colectiva y el ser humano, ¿no?, que somos, y olvidamos que somos, impide ese contacto. É óbvio. Eu leía análise de outros acadêmicos de outras universidades que planteam que a falta de colaboração tem que ver também, não, com a violência, com a inseguridade, pero é o que escutamos todos os dias, que nos fazem vulneráveis. Então, se nessa vulnerabilidade social, nós cerramos as portas, e cerramos as portas para quizás fortalecernos e solucionar os problemas. Eu não creio, inclusive, que vamos a solucionar o tema de graves, ¿no?, que temos hoje dia, como a temática ambiental, a crise ambiental, se nós não nos unimos. Exacto. O sea, e además, os líderes mundiales, que são os que têm que aglutinar a população. Esos son los verdaderos liderazgos. Esses são os verdadeiros liderazgos. Eles estão aí com a responsabilidade, e o que eu noto acá, por lo menos na encuesta, é que as pessoas responsabilizam o outro. Ele é responsável. Eu le passei minha responsabilidade, ele é responsável e eu me... Y eso es una falacia, porque independiente de que, claro, alguien ostente más poder o le hemos dado esa cuota de poder individual, eso no nos exime de nuestra propia responsabilidad en el día a día. En el día a día. Estamos conversando esta tarde en Frecuencia Pública con la doctora Eugenia dos Santos, socióloga y subdirectora del programa de Bachillerato en Ciencias y Humanidades de la USACH, a propósito de esta primera encuesta nacional llamada Radiografía de la Colaboración Social en Chile. Tú también hablabas, cuando hacías un análisis en un otro medio, fuiste entrevistada, a propósito también del individualismo, ¿no? Como base ahí, como papel primordial que juega en contra y una gran piedra o roca en el zapato, pero también hablabas de los jóvenes, que también acá están con mejores porcentajes que otros grupos etarios de la sociedad, a propósito de también querer, más que la palabra destruir, quizás algunos sí, pero cambiar, de transformar profundamente este modelo económico. Y tú señalabas ahí también el tema del medio ambiente que acabas de decir, pero también el respeto por el otro, que es algo basal en la convivencia, y un discurso más diverso, menos excluyente. Quiero ahondar en esa materia del grupo etario y luego preguntarte en qué temas y espacios sociales comunes o públicos podemos empezar también a construir la colaboración. Vamos con los jóvenes. Sí, me gusta resgatar el grupo porque yo creo que es bastante discriminado dentro de esa sociedad adultocrática. Como sujetos de acción, de derechos, sí. Agentes. Eso. Porque ellos tienen otros desafíos, y los desafíos que ellos tienen somos nosotras de generación anteriores que les vamos a dejar. Y una de las principales es dejar un planeta en el cual ellos siquiera saben si van a poder sobrevivir, ¿no?, con temperaturas extremas, con falta de oxígeno en el fondo de agua. Entonces, en ese sentido, yo resgaté a los jóvenes porque yo espero que ellos tengan una otra mirada con relación a esa colaboración. Infelizmente, yo creo que desde una educación que busca ser más inclusiva, que busca ser más democrática, aún tenemos raíces muy autoritarias, aún tenemos raíces muy excluyentes. Todos los días, y es súper fácil hablar de pluralismo, es fácil hablar de democracia, pero hemos visto que las democracias no han cumplido con las promesas que han planteado, ¿no? Y ni siquiera en aspectos de derechos humanos hemos cumplido. Entonces, si vamos a hablar de una sociedad diversa, de una sociedad inclusiva, con políticas que reúnan toda esa comunidad diferente, no estoy hablando solo de la comunidad LGBTQIA+, o la disidencia, las mujeres, así como las diferencias físicas, visuales,
pero aún nosotros tenemos una piedrita en nuestro zapato, incomodando e impedindo, inclusive dentro de la propia universidad, ¿no? Personas que aún salen en contra, no sé, contra la erradicación de la violencia de género dentro de la universidad, por ejemplo. Y en ese sentido, creo que cuando hablamos de colaborar, cuando hablamos de cohesionar, nosotros tenemos que hablar de esta empatía con el otro, ponerse en el lugar del otro. La colaboración, perdón Eugenia, permite la cohesión. ¿Es así? Exactamente, permite esa cohesión, permite esta capacidad de confiar que van a venir en mi auxilio, ¿no? Entonces, si tú no tienes eso, si yo no tengo reconocimiento, yo, mujer, yo, negro, yo, inmigrante, yo, de grupo de disidencia, de género diverso, si yo no tengo neurodivergente. Sí, neurodivergente. Si yo no tengo este reconocimiento, difícil que yo pueda enfrentar los problemas que vienen, los desafíos de esa sociedad, fortaleciéndonos, ¿no? Desde la colaboración. Entonces fue exactamente por ese motivo que yo coloqué los jóvenes, sí, porque ellos van a tener otros desafíos y probablemente nuestra generación, en el caso, mi generación, que nuestra generación, obvio, que tuvimos otra perspectiva de futuro, y un futuro que hablamos de justicia social, que hablamos de una igualdad que finalmente no hemos llegado porque en pleno siglo XXI tenemos desarrollando 2 guerras en 2 puntos distintos del planeta y queremos hablar de sustentabilidad. Entonces la incoherencia del modelo, del paradigma económico y social que vivimos, es decir, ¿de qué sustentabilidad vamos a hablar si aún tenemos que hablar de humanidad? ¿No? Exacto. Porque yo creo que hoy día los chicos, los más jóvenes, ¿no? Que yo los resgaté, são ellos los que vão implementar quizás essa mirada mais inclusiva que eu confio e tenho fé que eles vão poder criar uma sociedade muito mais diversa e plural, muito distinta da sociedade nossa. Quizás eu já não vou estar por acá, pero tenho essa esperança que a partir desse respeito mútuo, desta empatia, nós podamos chegar a essa colaboração. E outro ponto que eu encontro também que é super importante falar, Daniela, é que essa indiferença, imagina, 29% das pessoas... Eu encontro tão violenta a indiferença. Indiferença, sim. E mira, a encuesta entrevistou 1.660 homens e 1.314 mulheres. Aqui eu não tenho, desses 29% de indiferença, não tenho o dado mulheres e homens, mas sim, te posso dizer que a indiferença é um tema bastante que daria para outra conversa, pero que tú seas indiferente al otro... Es negarte, es negar al otro, el problema, la existencia, el dolor. Es que como el racismo, ¿no? El racismo es la negación del ser humano. Exacto. ¿No? Entonces es indiferente, ¿no? Esa indiferencia. En general, la disposición a colaborar, yo creo que reúne esta mirada empática. Yo los voy a ayudar. Yo voy a ayudar a mi vecino, pero claro, tú tienes una persona que se dice profesor de yoga, que medita, pero no saluda a su vecino, no saluda el conserje, ¿no? Entonces tú tienes buen ejemplo. No, y tú tienes el que defiende el medio ambiente y llega en un auto 4x4 que contamina. Entonces no hay coherencia en las actitudes y en la conducta. Y yo creo que esto puede hasta ser un tema que podemos discutir desde la religión, que me parece que la eco-religión podría también venir a gritar por acá, donde nosotros estamos, y hablarnos de que los textos sagrados hablan de vida, de preservación, y nosotros... aniquilando al otro. Al otro. Cuando estábamos fuera de micrófono, Eugenio Santos, yo te comentaba a propósito de esta visión preliminar que tengo del libro de la filósofa Diana Urenque, pensando un poco también, empecé ahí a reflexionar y a ahondar cuando hablamos de lo común, de lo próximo, también lo íntimo, así como distintas esferas, ¿no es cierto? Y si llegamos al nosotros, muchas veces separamos ese vocablo en nos y los otros, donde para definir el nosotros, por comparación y por opuesto, tenemos que, no sé por qué, tener un enemigo.
Es decir, si yo me defino de izquierda, mis enemigos son los de derecha. Y viceversa. Si yo soy laica, no, es que la gente que todavía tiene una religión están todos locos. Si yo soy feminista acérrima, un tipo de feminismo, porque hay muchos, es cierto, es transversal, la verdad es que los hombres, no dan la talla. O así, o los que están desde la otra vereda todavía apostando sin saber lo que es el patriarcado, pero están muy cómodos en su lugar, niegan los derechos de las mujeres, de las diversidades, y están todos locos, y en fin. Y así vamos, suma y sigue. Y en ese sentido, Daniela, inclusive, muchas veces uno cuando lee una teoría que es totalmente distinta al pensamiento de uno puede resgatar algo, ¿no? Sí. Pero pareciera que tudo é refundar. Vamos refundar, vamos desconocer a história. Aqui estava todo mal o que se hizo, aqui nada lo que se hizo está bem. E nisso vamos em uma esfera ou em uma vorágine de desconocer o outro. Então, se o diálogo é quase um diálogo não há diálogo. Sim. São dois solilóquios. Sim, porque eu desde minha postura, eu defendo o meu, o outro defende lo que ele crê, e o outro defende lo que se crê, e nós outros simplesmente não dialogamos. Então, se não construímos, e desde essa democracia que queremos e sonhamos, e creemos que é o melhor modo, ¿no?, de vida político, não logramos chegar a nenhum lugar, porque o lugar de las religiones, ¿no?, el islamismo, el judaísmo, el cristianismo, cada uno defendendo su Deus, e assim seguimos. Pero como vamos a construir? E encontrei bastante interessante que nesse momento a Fundação haga uma radiografia de colaboração social como esta. Impacto social. Claro, porque no fundo o que tu vês são os problemas e as características onde nós outros aún não podemos chegar. Eu perguntei essa semana a meus alunos, não, que se estavam em uma crise humanitária ou uma crise de humanidade. E eu creio que esse humano, esse reconstruir ou humanizar-nos, parte de dialogar. E esse diálogo, ele não se dá, porque não podemos escutar, não podemos escutar o outro. Só escutar o outro já é quase um sacrifício, porque é uma radicalização de ideias e que não nos permite juntar-nos para nem sequer pensar que a Terra está passando péssimo e que podemos nos extinguir como seres, pero não podemos sentar porque tu tienes uma visão e eu tenho a outra. Provavelmente, quando hablas desse somos nós e los outros, porque los outros quizás fazem parte dessa pequena parte de 29% que são indiferentes, que não pensam em solucionar o problema através da colaboração, que se o barrio está bueno ou malo, é problema suyo, eu vou cerrar minha porta. E nós outros somos os que estamos dentro de minha casa, os que têm quizás minha sangre, e eu defendo meu grupo. São pequeños lugares de protección. Claro, el miedo como emoción también instintiva, natural, por lo menos de los mamíferos, y donde obviamente estamos nosotros como animales también que somos. Hay un tema ahí interesante porque el miedo, por un lado, tiene esa doble reacción, que no solo de huir y atacar, sino también en cuanto a la colaboración, de agruparnos para defender nuestro territorio, llámese barrio, condominio, población, toma, lo que sea, cuadras, ¿no? Incluso. Y también, por supuesto, lo que tú decías, recluirme, no confío en el vecino, en el del lado, y si yo te cuento con los recursos, pongo cámaras, lo que sea, y claro. Sí. Con el amor pasa lo mismo, como una palabra tan manoseada por tantas religiones y el amor romántico, pero el amor también tiene que ver, y a propósito de lo que tú decías, cuando yo no escucho al otro, también a propósito del estado de ánimo, lo quiero llevar ya a la salud mental, es porque estamos como en la reverenda nosotros con nosotros mismos. Ahora, yo no digo que esa frase cliché, hay que amarse a uno mismo para amar al otro, sí y no, es que también te puedes amar a ti mismo, conocerte, responderte
con el otro. O sea, podemos ver que estamos en la misma encrucijada a Sí. propósito de ese desamparo existencial. Y pucha que nos olvidamos, pero solamente nosotros nos queremos mucho, hay que decirlo. Sí. Nosotros somos compañeras de trabajo de tanto tiempo acá, Sí. no solo desde la radio, desde la academia, y cada vez que nos vemos, no perdemos la oportunidad de saludarnos con cariño, de mirarnos los ojos, pero sabemos que es una excepción. Yo no lo hago tampoco con todos, quizás tú más, porque eres muy querible, pero la verdad es que eso podríamos hacerlo con ciertos grados de acercamiento, más o menos por energía, por química, Sí. mucho más, y increíble la respuesta que se da. Lo que tú decías, un ejemplo como saludar al vecino en el ascensor, al conserje del edificio que vives hace un año o más. Sim, quizás aqui eu entro em um tema cultural, não? Que é muito relevante, porque eu creio que amar, creio, não? Eu he leído bastante sobre o amor, sobre esse momento político, esse momento histórico, não? Amar para Shakespeare, que foi amar para Shakespeare, o que é amar hoje em dia. Pero eu creio que quando uno está em uma instância como esta de educar, eu não posso pensar em educar sem amor. Exacto. Eu não posso pensar em que nós estamos em um lugar, em que nós entramos em uma sala de classe, aquele ser humano que está aí, pendente de ti, tu pode entregar algo que não seja isso. Então, se em uma educação tem que basar-se nesta humanidade, não? E eu creio que há uma desumanização que parte destas influências na qual nós pensamos que é competência, não, que são as habilidades daqui, que são as habilidades de allá, o êxito. Então, se tu o que tienes são objetivos deste sonho de consumo também, que este ser humano quer alcançar. E quando ele não alcança, ele se frustra. E cada casta defende o suyo. Nós podemos ver agora mesmo em Chile, com o processo constituinte, não, que há um texto hecho por defesa de alguém e antes foi a defesa de outro alguém, e nós não podemos pensar, não sei se a propósito da radiografia de colaboração social, podemos pensar também em lo que nos viene, não? A 17 de dezembro. Pero esse estado de Chile, que é o que estamos analisando, é pensar, certamente, este amor que nós necessitamos, como quero deixar claro uma metáfora, sí. Esse amor, ele está regulado, ele está limitado, ele está quizás imposto desde uma postura que quizás amar daquele romântico, não, do século XIX, não se adequa acá. Pero a sensibilidade que se vai endurecendo à medida que tu vai crescendo, tu vai amadurecendo. E eu creio que os países também têm estados, não? As nações são jovens, nações adolescentes, e isto também se refleja nesta forma de entregar, porque para colaborar tu tens que entregar. Eu vou tomar um café contigo e entrego meu tempo, e tu entrega tu tempo. Então, se esse tempo, ele está limitado. Porque eu, mira, toda a renda que tenho, todas as coisas que tenho. E isso é sinônimo de êxito. Então, se tender esos puentes. Eu simplesmente, como tenho que buscar o êxito, esse amar, ele vai quedar depois, porque eu não tenho tempo. Claro. Y ¿no? olvidamos tender esos puentes que son finalmente también los que conectan para generar bases sólidas para no solo cualquier proyecto, sino aquello que llamamos vida. Sí. Que, bueno, estamos finalizando, son las 6:30, Eugenia. Este es un tema que tiene muchas aristas, por supuesto, la mirada sociológica, pero también filosófica, yo me atrevería a decir poética, psicológica, económica, por supuesto, porque estamos hablando de todo. Pero a mí me parece muy significativo y interesante. El tema es que no hay que quedarse solo en el diagnóstico, pero muy valorable que se haya hecho esta primera encuesta nacional en torno a la colaboración social en Chile. Ahora, ¿qué hacemos con esta información? Porque también hace tanto tiempo que venimos con esta información, ¿no?, en Chile, y que tú la conoces bien, y rankeando muy mal a propósito del grupo de la OCDE en varios temas que tienen que ver con, bueno, la desigualdad y por supuesto también la salud mental, la depresión, si vamos más en el detalle, pero no es que
no se haga nada, pero avanzamos lento, nos cuesta salir de ahí. Bueno, los cambios culturales son así, la verdad es que... Sí, y creo que los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿no? Que pones la búsqueda de tener un país con más equidad, con más justicia, sustentable. ¿no? Sustentable. Yo creo que eso nos va a llevar finalmente a pensar que hay que fortalecerse y esa incertidumbre ela tiene que diminuir. ¿Por qué? Porque yo creo que hay muchos chilenos bastante preocupados con lo que estamos viviendo, bastante vulnerable, ¿no? Con la realidad actual, no solamente acá, en la América Latina en general, el mundo, pero pensar en el bienestar, é pensar em saúde mental, é pensar em querer-se, e este ânimo que nós necessitamos para ter essa força. É alimento. É alimento diário, não? Então, se penso que vamos a ter que mirar-nos pouquinho mais para chegar a construir e fortalecer laços que nos permitam diálogo para solucionar os desafios que vêm, que são bastante complejos. Siempre es un placer conversar contigo y sobre todo sentir tu presencia, tu energía, gracias. Eugenia dos Santos. Gracias. Una pildorita de lo que se viene para la hora da saudade? Ah, sim. Essa semana nós tratamos de fazer uma diferença entre o funk de Brasil, um ritmo allá de Angola. O programa vai estar bastante lleno de música. E também vamos a tocar uma banda brasileira de afro reggae que é formada só por chicas, porque tu sabe que esses tambores são bastante pesados. Sim. E as mulheres nunca puderam estar aí, pero agora estão provando que podem tocar tambor, sim. Buenísimo, la fuerza está, la voluntad también. Sí, me encanta. Así es. Bueno, hemos estado entonces conversando con la socióloga y subdirectora del programa de Bachillerato en Ciencias y Humanidades de la USACH, doctora Eugenia dos Santos. Que te vaya muy bien y gracias. Que tengas un lindo fin de semana cuando llegue. Muchas gracias. Chao. Gracias. Ya, y lo que llega a Frecuencia Pública cuando son las 6:33 es la buena música. Vamos con Fleetwood Mac. Esto es Can't Go Back.